Un punto crucial a la hora de enfrentarse a la construcción de una planta industrial es estudiar y comprobar su viabilidad, algo que determinará la decisión de invertir o no en un proyecto. En los próximos minutos vamos a profundizar en esta cuestión. Hablaremos de cuándo se realizan los estudios de viabilidad, de los estudios de viabilidad técnica y económica, de financiación y de rentabilidad. Un programa más de la serie que hemos dedicado en los últimos años al diseño de plantas industriales y que están disponibles en canal.uned.es. Recordemos también que la referencia bibliográfica fundamental es la obra Diseño de plantas industriales, publicada por el profesor Morales Palomino en Editorial UNED. Nos acompañan los profesores Felipe Morales, bienvenido. Hola, buenas. Y Víctor Rosales, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Con ellos, como decíamos, vamos a hablar de los estudios de viabilidad en las plantas industriales. Profesor Felipe Morales, ¿cómo podemos presentar el tema que vamos a abordar? Sí. Los estudios de viabilidad son los principales estudios previos que hay que realizar antes de construir una planta industrial. Se trata de un tema que abordamos en la asignatura, en el tema 2 del libro, en el tema 2 del temario de las asignaturas de construcciones industriales y de construcción y arquitectura industrial, ambas correspondientes a las asignaturas de grado. ¿Cuándo se realizan los estudios de viabilidad? Los estudios de viabilidad, como he comentado antes, se realizan durante la etapa de estudios previos. Son estudios que son necesarios, el principal objetivo de estos estudios es saber si estamos ante una decisión correcta para invertir. Por lo tanto, se realizan una vez concluida la ingeniería conceptual, una vez concluidos los estudios de mercado, que nos han definido tanto el tipo de producto que vamos a fabricar como la cantidad de los productos que vamos a fabricar y a vender, y junto con la realización de los estudios de impacto ambiental, porque veremos un poquito más adelante que los estudios de impacto ambiental están íntimamente relacionados con los estudios de viabilidad. ¿Y qué se entiende por estudio de viabilidad técnica? Sí, antes de empezar con los estudios de viabilidad técnica, me gustaría comentar que dentro de estudios de viabilidad existen tres tipos de estudios. El primero es el estudio de viabilidad técnica, que se ocupa de definir si existe la tecnología en el mercado para construir un determinado producto. El segundo tipo es el estudio de viabilidad económica, que determina los criterios económicos sobre rentabilidad de la planta industrial. Y el tercero es el estudio de viabilidad financiera, que nos permite identificar las posibilidades de financiación que existen para la planta industrial. Comenzando con el primero de ellos, por el estudio de viabilidad técnica, el objetivo del estudio de viabilidad técnica es, en primer lugar, identificar qué tecnologías existen en el mercado. En general, cuando abordamos la posibilidad de construir y diseñar una planta industrial para un determinado producto, nos vamos a encontrar que existen varias tecnologías disponibles. Existen varias maneras diferentes de fabricar ese producto. Para poder analizar correctamente esas tecnologías, tenemos que conocer su disponibilidad. ¿En qué términos? Saber quién las tiene, quiénes son los procesistas o los licenciantes que disponen de esta tecnología, qué fiabilidad tienen, qué experiencias previas hay en el mercado, qué facilidad existe para comprar o contratar estas tecnologías y, sobre todo, lo más importante, qué necesidades tienen estas tecnologías de materias primas, de mano de obra, en cuanto a cualificación y en cuanto a cantidad necesaria. Al final, lo que vamos a tener es un estudio completo de las diferentes alternativas de tecnología, las diferentes alternativas de procesos que existen para fabricar un determinado producto. En esas alternativas vamos a estudiar cuál es el coste de la inversión, es decir, cuánto cuesta construir la planta industrial y cuáles son los costes de operación, los costes durante la vida útil de la planta industrial. Es decir, qué costes vamos a tener de materias primas, de servicios auxiliares, de consumibles, etcétera.
Mezclando todos estos variables y realizando un análisis multivariable, definiremos cuál es la tecnología disponible que más nos conviene para nuestro negocio. Este análisis multivariable tendrá en cuenta principalmente dos criterios: cuáles son los costes de operación o los costes durante la vida útil del proyecto, y también cuáles son los costes de la inversión inicial. Estas dos variables son fácilmente cuantificables, pero también tiene que tener en cuenta otras muchas variables que hemos mencionado antes. ¿Se trata de una tecnología fiable? ¿Se trata de una tecnología con suficiente experiencia previa? ¿Es fácil obtenerla? ¿Es fácil construir la planta industrial en el plazo que nosotros requerimos? Todas estas variables las tendremos que ponderar, y en función de la ponderación que decidamos y de los criterios que hayamos decidido, determinaremos cuál es la tecnología o cuál es el proceso que más nos conviene para nuestra planta industrial. Es decir, el objetivo del estudio de viabilidad técnica es seleccionar la tecnología o el proceso más adecuado para nuestra planta industrial. Esta pregunta es para el profesor Víctor Rosales. ¿Cómo influyen los resultados de un estudio de impacto ambiental o su resolución en la viabilidad de la planta industrial? Los resultados del estudio de impacto ambiental pueden influir considerablemente. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, el tipo de planta industrial del que estamos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, de una planta industrial de grandes dimensiones en el entorno, por ejemplo, petroquímico, y dependiendo también de dónde está ubicada, pues digamos las consideraciones en cuanto a impacto ambiental pueden ser mucho más importantes que, por ejemplo, en una planta industrial de menores dimensiones que pueda estar ubicada, por ejemplo, en un polígono industrial donde no tenga, digamos, impactos importantes en cuanto a emisiones, por ejemplo, atmosféricas o niveles de ruido. Entonces, el estudio de impacto ambiental se debe hacer de forma paralela a los estudios de viabilidad técnica, se retroalimentan unos a otros. Es decir, hay que buscar dentro de esos estudios de tecnología, esas tecnologías deben también tener en cuenta los menores impactos ambientales posibles. Una vez que se ha completado el estudio, se han adoptado las medidas que se consideran necesarias para la mitigación de esos impactos ambientales, se presentan las autoridades pertinentes. Posteriormente viene la fase de resolución de ese estudio, donde en principio se puede dar viabilidad a esa solución técnica que hemos adoptado, o puede venir una serie de objeciones que obligue a reconsiderar el análisis técnico que se había hecho, obligue, por ejemplo, a adoptar soluciones adicionales en cuanto a mitigación de esos impactos ambientales y ocasionen también un coste adicional. Entonces podrían llegar incluso a determinar la no viabilidad de la planta o que fuera necesario ubicarla en otro lugar. Las consideraciones que hay que tener en cuanto a impactos ambientales, pues como he dicho, principalmente temas de emisiones atmosféricas, ruidos. Hay factores también como por ejemplo la proximidad a zonas protegidas que pueden ser muy importantes. E incluso temas arqueológicos, es decir, ha ocurrido en ocasiones en las que cuando se va a hacer los movimientos de tierras para iniciar los procesos de construcción de la planta industrial, pues a lo mejor no se ha hecho un análisis adecuado sobre la zona donde se va a localizar esa planta y pueden aparecer restos arqueológicos que pueden llegar a paralizar la realización de esa planta industrial. Entonces es un factor bastante importante que hay que tener mucho cuidado y que requiere, digamos, de un estudio desde las fases iniciales. Y que además, como has dicho antes, se retroalimenta. Es decir, resultados del estudio de impacto ambiental influyen en los costes de operación, si hay que colocar una unidad auxiliar de depuración de determinado efluente, ¿no? O en los costes de la inversión inicial. Con lo cual, se deben hacer en paralelo y los resultados del uno alimentan al otro. Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Y en qué consisten los estudios de viabilidad económica? Sí, una vez tengamos la viabilidad técnica definida, el impacto ambiental, hayamos tomado una decisión sobre la tecnología más conveniente, tenemos que pasar a estudiar cuál es la viabilidad económica. El objetivo del estudio de la viabilidad económica es determinar la rentabilidad de la inversión.
Un promotor, cuando va a comenzar a hacer una planta industrial, lo que quiere saber es si su planta industrial, su negocio, va a ser capaz de ganar dinero. Para ello, de manera resumida, lo que tiene que conocer es cuánto le va a costar construir su planta industrial, es decir, cuál va a ser la inversión inicial que tiene que hacer, cuáles van a ser los costes durante la vida útil del proyecto, es decir, cuánto se va a gastar en materias primas, en mano de obra, en consumibles, qué le va a costar fabricar su producto, saber cuánto o establecer, estimar por cuánto dinero va a ser capaz de vender sus productos acabados, sus productos finales, y con eso calcular lo que se denomina flujo de caja. El estudio de ese flujo de caja a lo largo de la vida útil del proyecto determinará si estamos ante una inversión rentable o ante una inversión no rentable. Víctor, ¿qué grados de precisión se pueden conseguir al calcular el coste de una inversión industrial y qué se hace para obtener dicho cálculo? Los grados de precisión que se pueden conseguir dependen de la profundidad del análisis técnico que se haga. Inicialmente hay unos grados de precisión bajos y posteriormente se va afinando y tratando de llegar a valores más altos. Para hacer este cálculo del coste de la inversión de construcción de una planta industrial se debe hacer una ingeniería. Entonces, una ingeniería, un proyecto. Inicialmente se empieza desarrollando un preestudio, digamos, o una ingeniería conceptual muy básica, donde se hace un análisis inicial del proceso que se va a seguir, se hace un estudio de una implantación básica, la definición de los equipos principales y un análisis, digamos, de esos costes. Entonces ahí, por ejemplo, con ese estudio se puede llegar a unos grados de precisión de más o menos 40%. Es decir, hay un grado de incertidumbre inicialmente alto. Entonces, en aquellos casos donde se tienen referencias de plantas industriales similares que se han hecho previamente, es un avance bastante importante. Es decir, ya tienes una serie de valores y un estudio ya hecho previamente que puedes aprovechar. En el caso de que no los tengas, eso es conveniente realizar una ingeniería, digamos, más desarrollada. Al final siempre se llega a realizar lo que es una ingeniería básica, que te puede llegar a valores de precisión del coste de la inversión de un más o menos 20%. Entonces, ahí siempre vas también considerando una serie de contingencias que vas disminuyendo a medida que vas teniendo más detalle para lo que es hacer el cálculo. Lo que es el estudio del coste de inversión es muy importante realizarlo de la forma más profesional y adecuada posible, en el sentido de que, por una parte, si tú sobreestimas un coste de inversión, pues al final puedes llegar a determinar que no vas a realizar una inversión porque los costes quizás son más altos de los que tú has considerado. Y luego lo que puede ocurrir también es que en ocasiones, si el grado de ingeniería que has desarrollado no es el adecuado, puedes llegar a subestimar los costes. Puede haber una serie de costes ocultos que no has llegado a considerar, que te hacen decidir que vas a realizar una inversión y que luego posteriormente te das cuenta que el coste del proyecto va sumando, va incrementándose y quizás ya es demasiado tarde porque ya has realizado unas inversiones iniciales y hecho un desembolso económico importante. Entonces esta parte del coste de la inversión es muy importante realizarlo de la forma más detallada posible, o por lo menos llegar a tener unos valores económicos lo más realistas posibles dentro de la incertidumbre que te mueves sobre lo que es la construcción de una planta industrial que tarda en construirse 2-3 años y que va a operar durante los 10 próximos años, ¿no? En el libro de diseño de plantas industriales que comentábamos en la introducción del programa, se incluye un CD con un ejemplo de estudio de viabilidad económica. Profesor Rosales, ¿podría explicarnos cómo se utiliza? Sí. Lo que se incluye, digamos, en el CD es una hoja de cálculo que contiene una serie de pestañas enlazadas unas con otras para realizar un estudio de viabilidad económica de una planta industrial. Entonces, yo sí recomendaría a todos los alumnos que estudiaran el contenido de esa hoja de cálculo, que vean las fórmulas que aparecen e incluso que traten de realizar a partir de esa otra hoja de cálculo similar o parecida, con una serie de variaciones que pueden realizar en función de otro tipo de casos,
lo que yo creo que les ayudará a entender bastante bien todos los términos, parámetros que influyen y que intervienen dentro de lo que es el estudio de viabilidad económica. Entonces, la estructura, como he dicho antes, tiene una serie de pestañas. La primera pestaña es la que se llama Datos para Estudio Económico, y básicamente es una pestaña donde lo que se recogen son una serie de datos que luego sirven para que el resto de pestañas se actualicen de forma automática. Entonces, en estos datos de partida para el estudio económico hay que partir ya de una serie de estudios previamente hechos y disponer de una serie de valores. Valores e información como, por ejemplo, cuál es la vida útil del proyecto, cuánto tiempo se va a tardar en construir la planta industrial, cuál va a ser el coste de inversión necesario, los costes de terreno, por ejemplo. Durante ese tiempo de construcción de la planta industrial, cómo se va a distribuir la inversión a lo largo de los años que se va a hacer, cuál puede ser el valor residual de la planta tras, por ejemplo, 10 años de vida útil, y luego el haber hecho ese estudio de operaciones, de cálculo operacional de la planta, de cuáles van a ser los costes de materias primas, los costes de recursos humanos, costes salariales, costes de servicios auxiliares, es decir, aquellos costes de lo que es energía eléctrica o plantas auxiliares destinadas para ayuda al proceso, como pueden ser plantas, por ejemplo, de vapor o de depuración de aguas. También es necesario saber cuáles son los costes, por ejemplo, de impuestos que va a haber, y de esos estudios de mercado que se han hecho previamente, pues cuáles son la previsión de ventas que va a haber, la capacidad de producción de la planta y el valor de venta de esos productos. Esa serie de datos que es necesario introducir. También va a ser necesario datos como, por ejemplo, saber cuál es el nivel de stock de materias primas que voy a tener, durante cuánto tiempo se tarda en producir los diferentes productos. Y también puede llegar a ser importante y es necesario evaluar, por ejemplo, datos financieros como, por ejemplo, cuáles son los términos de pago que hay entre pagos y cobros. Es decir, las facturas normalmente, por ejemplo, a clientes pueden ser a 60 días, a 30 días, al contado, y con proveedores también. Esto puede tener incidencia principalmente en el primer año de puesta en operación de la planta. Entonces, con todos estos datos, lo que se hace es introducirlos y a partir de ahí la hoja de cálculo te hace una serie de cálculos y estudios que podemos ir viendo. Entonces, una vez disponemos de los datos necesarios para el estudio de viabilidad económica, ¿cuál sería el siguiente paso? Sí, a partir de ahí, en la segunda pestaña de esa hoja de cálculo, la aplicación lo que te hace es que te desarrolla unos costes anuales de explotación. Básicamente lo que hace es que te ordena esos datos que has ido introduciendo y te desglosa los costes ordenados en 6 conceptos principales: costes de materias primas, de mano de obra, los de servicios auxiliares, costes de mantenimientos, impuestos y lo que es también de amortización. A partir de ahí también los valores de ingresos anuales, pago de impuestos y beneficios brutos y netos. Y luego, a partir de los datos de partida y de estos costes anuales de explotación, también se hace lo que es un cálculo del capital circulante o fondo de maniobra. Este capital circulante viene a ser un adicional de lo que es la inversión necesaria para hacer frente a las obligaciones generales de pago. Es decir, en el primer año principalmente de puesta en marcha de la planta, voy a tener que hacer frente a una serie de pagos iniciales de compra de materias primas, de costes salariales, hasta que pueda llegar a hacer el cobro del ingreso de las unidades producidas. Entonces, es necesario hacer este cálculo de este capital circulante para incluirlo como un coste de inversión adicional. Esto es lo que genera la segunda pestaña de lo que es la aplicación. ¿Y qué es el flujo de caja y para qué se utiliza en este estudio? Sí, a partir de aquí, el flujo de caja o el cash flow lo que viene a representar son las diferentes entradas, salidas que hay de efectivo a lo largo de los diferentes años de inversión y de operación de la planta industrial. Para el caso que aparece reflejado, es una planta con 2 años de construcción y 10 años de vida útil.
Entonces, aparece, digamos, en columnas, aparecen los diferentes años lo que es el cálculo del coste de inversión de la planta, y en filas aparecen los diferentes conceptos o partidas que suponen entradas o salidas de ese efectivo. Aparecen en los primeros años, aparecerá como inmovilizado fijo los costes de inversión de la planta, y luego en años sucesivos de puesta en marcha de la planta, pues aparecen los costes, digamos, inversión de inmovilizado, y a partir de ahí, cada uno de los años, aparecen los costes de producción, los costes de beneficios, de ingresos, y para cada uno de esos años se hace un cálculo de lo que es el flujo, que es, como comentaba, la variación de entradas, salidas de efectivo que hay. A partir de ahí, con el flujo de caja operativo, que incluye esas inversiones, se puede realizar el cálculo de una serie de parámetros que son bastante estándares en este tipo de estudios, como son el BAN y el TIR. Bien, Felipe Morales, ¿cuándo se puede determinar entonces que es rentable la inversión? Una vez terminados los cálculos del flujo de caja operativo durante la vida útil del proyecto, comenzando con los años de inversión y terminando en el periodo que nosotros hayamos considerado de vida de nuestra planta industrial, podemos calcular las dos variables principales que determinan la rentabilidad de una inversión, que son el BAN, o el valor actual neto, y el TIR, o tasa interna de retorno. El valor actual neto es el sumatorio de los flujos de caja operativos actualizados. Cuando digo actualizado, lo que quiero decir es puestos al día en cuanto al tipo de interés actual. No se suman directamente, sino que se tienen que corregir teniendo en cuenta el tipo de interés que existe en el momento de realizar la inversión. Por lo tanto, el valor actual neto es el sumatorio de los flujos de caja actualizados. La tasa interna de retorno es el valor de tipo de interés para el cual el valor actual neto, o el BAN, se convierte en cero. Cuanto mayor es el tipo de interés que consideramos a la hora de calcular el BAN, menor va a ser el resultado, con lo cual llegará un momento en que se convierta en cero. En el momento que el tipo de interés para el cual obtengamos ese cero es lo que se conoce como TIR, o tasa interna de retorno. ¿Cuándo tendremos, por lo tanto, una inversión rentable? Cuando el TIR, o la tasa interna de retorno, es un valor superior al valor del dinero que existe en el momento de hacer la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la rentabilidad que va a tener nuestra inversión va a ser superior a la que podemos obtener sin riesgo, metiendo el dinero en el banco. Si en el momento actual si tenemos un determinado capital, lo podemos meter sin riesgo y conseguir un 2% de rentabilidad, ningún inversionista va a arriesgar su dinero a construir un nuevo negocio, a construir una planta industrial, si no le va a dar una rentabilidad superior al 2%. Eso es lo que, entonces, en este caso, solo inversiones con un TIR superior al 2% podrán ser rentables. Estas son las dos variables principales, el BAN y el TIR. Pero estas dos variables las hemos calculado con unos datos de partida que ha explicado antes el profesor Rosales, que tienen cierta incertidumbre, son los que hemos considerado en este momento, pero que a lo largo de la vida útil del proyecto pueden cambiar. ¿Qué tenemos que hacer también? Hacer lo que se conoce como análisis de sensibilidad. Es decir, estudiar cuál es la variación de los principales valores que determinan la rentabilidad de inversión, el BAN y el TIR, ante variaciones de las principales variables que hemos utilizado como punto de partida de nuestro estudio. Podemos hacer análisis de sensibilidad para cualquier variable que consideramos relevante, pero lo habitual es hacerla al menos del coste de la inversión. ¿Qué ocurre si la inversión, en lugar de costar X, cuesta un 30% más? ¿Qué efecto tiene eso en la rentabilidad de nuestra planta industrial? El precio de venta de los productos finales, cómo varía la rentabilidad de la inversión ante una variación en el precio de venta que acepta el mercado de nuestros productos, el coste de operación, o el coste que incluye materias primas y mano de obra, cómo varía la rentabilidad ante variaciones de estos costes, y cualquier otra variable que consideremos. En general, lo que dice la experiencia es que la rentabilidad es mucho más sensible a variaciones en el precio de los productos finales y en el precio de las materias primas que a los costes de inversión. En
general es mucho más importante ser preciso en la determinación de los ingresos y de los costes durante la vida útil, porque pequeñas variaciones en esos valores pueden determinar que nuestra inversión pase de ser rentable a ser no rentable. Que el TIR pase de tener un valor superior al del valor del dinero a tener un valor inferior al del valor del dinero. Profesor Rosales, en el libro que hemos citado, Diseño de plantas industriales, ¿dónde se explican estos conceptos? Esta hoja de cálculo aparece explicada en el anexo 1 y es muy sencillo, por ejemplo, ese análisis de sensibilidad, hacer diferentes ensayos en cuanto a hacer cambios. Entonces mi recomendación sería pues evaluarla, verla y digamos probar con diferentes parámetros para cambiar y ver cómo cambian, por ejemplo, las gráficas del BAN, el TIR, todo ello. Creo que con ello los alumnos, digamos, pueden llegar a tener una idea bastante exacta de lo que es un estudio de viabilidad económica y de cómo influyen estos parámetros. Y indicar también que en la última pestaña aparece un cuadro con resultados y conclusiones, donde aparte de las variables, parámetros que hemos ido explicando anteriormente, también aparecen algunos adicionales, como son la tasa de rentabilidad bruto neta o el periodo de recuperación de capital, y también el cálculo del punto de equilibrio, que sería hacer un cálculo de cuál sería la producción mínima que permitiría cubrir costes de producción, que son parámetros estándar habituales que van a ayudar a decidir si una planta industrial se va a convertir en un proyecto real o no, si se va a invertir en ello. Bien, pues hasta aquí hemos analizado los estudios de viabilidad económica y técnica. ¿Qué podríamos decir para concluir de los estudios de financiación? Bueno, para cualquier inversión, los promotores, incluso promotores que tengan una gran liquidez y que tengan una gran capacidad de fondos propios, suelen acudir a realizar una financiación externa. Eso quiere decir que se toma el valor total de la inversión y un porcentaje que no suele bajar del 20%, lo toman de su capital propio, de sus fondos propios, y el resto, 70, 80% o algo menos, dependiendo de su situación de liquidez, lo piden a determinadas entidades. Es lo que se conoce como financiación externa. Esa financiación la pueden conseguir a través de entidades públicas que pueden dar créditos blandos para fomentar la producción o a través de entidades privadas. También existen otras muchas alternativas como las ayudas de organismos nacionales, internacionales, fondos, etc. En cualquier caso, sea el origen que sea de la financiación, al final, en el estudio de la viabilidad de la planta, la devolución de esa financiación va a imputar se va a considerar como un coste más durante la vida útil. Es decir, si nos fijamos en la tabla de la hoja de cálculo, tendremos una inversión menor, solamente tendremos como inversión lo que hayamos puesto de fondos propios, pero durante la vida útil tendremos un coste más que será el coste de la financiación. Tenemos que concluir aquí. Muchas gracias una vez más a los profesores Felipe Morales, gracias. Muchas gracias. Víctor Rosales, gracias. Gracias. Y hasta una próxima ocasión, gracias.